Hola, buenos días. Hoy día es martes 8 de octubre y me gustaría hablar un poco acerca de un tercer atributo que es incomunicable, es decir, que nosotros como seres humanos no podemos tener ni tendremos nunca. Y este atributo es la infinidad de Dios. Hablamos de que uno de sus atributos era que su aceidad, es decir, Él existe por sí mismo, Él es por sí mismo, y ese es Dios. Luego hablamos un poco acerca de la inmutabilidad, que como Él es perfecto, no puede ni mejorarse ni hacerse peor, puesto que Él es la cúspide de todo lo que existe. Y hoy día vamos a hablar un poco de que Dios es infinito. ¿Qué quiere decir esto? El Salmo 90 nos dice en el versículo 1, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, y desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú eres Dios. Y no está hablando de un Dios que en esencia es eterno. Dios es infinito y Él habita la eternidad, es decir, donde no hay tiempo y donde no hay espacio. Lo que tenemos que entender es que Dios, al no estar limitado en el espacio, Él es inmenso, puesto que Él creó el espacio. Por lo tanto, Él lo habita completamente. Y eso nos habla acerca de dónde está Dios. En realidad Dios lo habita todo. No debemos confundirnos con esto, porque algunos han planteado que todo es Dios, y eso es una herejía, puesto que otra creencia, eso se llama panteísmo, creer eh, que Dios, que una silla es Dios, que un árbol es Dios, eso está errado, puesto que eso son creaciones de Dios. Dios lo creó, pero Dios lo habita todo, Dios habita nuestros pensamientos. ¿Dónde habita Dios? Nuestros pensamientos. Dios habita toda la tierra. Dios habita todos los lugares que nosotros podemos pensar. Dios habita los sistemas solares. Dios habita las galaxias. Dios habita el universo. Dios habita todo lugar hasta donde nosotros creemos que no hay materia, que no hay nada. Allí está Dios. Dios habita el infierno. Dios habita lo más profundo de los lugares donde nosotros quizás nunca veremos. Ese es el lugar donde Dios habita. Y Dios, al no estar limitado en espacio, entonces Él es inmenso, es enorme. Él lo habita todo, pero a la vez también en Él estamos todos habitando. El espacio, por lo tanto, tiene un tiempo limitado. Dios no, Dios lo creó. Dios creó el espacio y el tiempo. Incluso ni siquiera se puede pensar en Dios pensando en el tiempo, puesto que el tiempo ya es una creación de Él. Y Él, al ser tan inmenso, entonces es que lo habita todo y lo sabe todo. Y allí está el argumento, o el atributo, mejor dicho, de la omnisciencia. Dios lo sabe todo porque está en todo lugar. Y Dios eh, lo, lo ve todo porque Él también está presente en todo lugar. Él está y Él sabe todo lo que ocurre en el mundo. Esto es interesante, puesto que cuando hablamos acerca de este atributo de la infinidad, a veces creemos que solamente es algo teológico, pero no, es un argumento importante y tiene varias aplicaciones. La primera es que no podemos limitar nunca a Dios, no le podemos limitar. Él puede hacer lo que Él quiera, puesto que Él creó la materia. Otra cosa es creer que podemos de alguna manera escondernos de Dios o ser ajenos a Dios. De hecho, que esas palabras que a veces se usa como no, Dios no está ni ahí conmigo, Dios no está atento a mis problemas, yo creo que es un error, puesto que Dios está en todo lugar. Y otra cosa también es pensar que Dios es el ser imposible de alcanzar, puesto que los ángeles también pueden estar en muchos lugares, pero no a la vez, no tienen ese atributo. Y los ángeles también tienen mucho más conocimiento que nosotros, pero no alcanzan a conocer todo lo que Dios conoce. Por lo tanto, ¿qué debemos pensar acerca de este atributo? Dios es infinito.
Dios está aquí, Dios está presente. Dios incluso está presente cuando alguien peca en algún lugar. Dios está en todo lugar. La diferencia es si su presencia se manifiesta en ese lugar. Una pregunta que podríamos hacernos nosotros es si Dios está en contra, o mejor dicho, Dios reprueba la fornicación, ¿estará Dios presente en un burdel? Y la pregunta es obvia, sí, Dios está presente en un lugar donde se ejerce la prostitución, pero su presencia no se manifiesta. Pero Dios también está presente donde algunas personas se reúnen e invocan su nombre y oran a Él y oran a Él. Ahí está presente, pero también su presencia se manifiesta. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, no nos debemos olvidar. Dios oye tu oración, Dios escucha tus pensamientos, Dios, incluso dice la Escritura, Él sabe lo que necesitamos aún antes que nosotros se las digamos, pero este es el atributo importante, un atributo importante de Dios. Él es infinito y es un buen árbol al cual nosotros debemos arrimarnos, un ser infinito. Espero que el Señor te bendiga y mañana quiero hablar un poco acerca de lo que es un gran atributo de Dios, que Él es uno. Que el Señor le bendiga.